Imagina tener todo lo que siempre soñaste: dinero, poder, lujo. Imagina ser un hombre intocable, dueño de un imperio, admirado por todos, pero a pesar de todo, sentirte vacío. Así vive Gustavo, un hombre que ha conquistado el mundo, pero que aún no ha encontrado lo más importante: la felicidad. Y entonces aparece ella, Mariana, una joven humilde, invisible para todos, pero que lo hará cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida. Lo que comienza como un simple encuentro, una mirada furtiva, se convierte en una historia de amor prohibido, en una lucha entre el poder y la dignidad. ¿Qué sucede cuando el amor verdadero desafía un imperio construido sobre la riqueza y la mentira? ¿Qué precio está dispuesto a pagar Gustavo para no perder a Mariana? Y lo más importante, ¿puede el amor sobrevivir a las intrigas de un hombre corrupto como Rafael, que no se detendrá ante nada para destruirlos? Este es el viaje de Gustavo y Mariana, donde el amor, la verdad y la libertad se enfrentan a un sistema corrupto. No te pierdas el desenlace de esta historia llena de pasión, sacrificio y valentía. La verdadera pregunta es: ¿hasta dónde llegarían por lo que más quieren? Si te está atrapando esta historia y quieres saber cómo Gustavo y Mariana lucharán por su felicidad, qué pasará con Rafael y cómo se resolverán los desafíos que enfrentan, no te puedes perder el próximo capítulo. Dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué piensas de lo que ha pasado hasta ahora y de dónde nos estás viendo. Queremos saber tu opinión y tus impresiones. Gustavo Almeida no solo era un empresario de éxito, era el imperio en sí mismo. Cada una de sus decisiones empresariales se convertía en un movimiento maestro, y su fortuna crecía a una velocidad vertiginosa. Su nombre sonaba en las juntas de los grandes ejecutivos, en las conversaciones sobre inversiones y poder. Era admirado por su astucia, por su capacidad para transformar cualquier oportunidad en una ganancia económica, y con ello había conquistado todo lo que el dinero podía comprar: mansiones imponentes, autos de colección, yates de lujo. Sin embargo, a medida que observaba por la ventana de su isla privada, rodeado por la vasta extensión del océano y el lujo de su propiedad, algo comenzaba a inquietarlo. Estaba rodeado de lujos, pero una sensación de vacío lo invadía. El mismo lujo que le otorgaba acceso a todo lo estaba atrapando. En lugar de sentirse libre, se sentía prisionero. La falsa promesa de felicidad que le había ofrecido el dinero no se cumplía. El brillo de su riqueza ya no le ofrecía el consuelo que antes le había prometido. Gustavo pasaba los días sumido en los negocios, rodeado de asesores y ejecutivos, pero la soledad lo acompañaba en cada momento, cada encuentro, cada conversación. La felicidad, si es que alguna vez existió, ahora parecía más lejana que nunca. El mundo parecía girar sin él, y él no lograba conectarse con nada ni con nadie. Se encontraba atrapado en una rutina de fiestas, cenas lujosas y viajes exóticos, pero todo eso no lograba tapar el vacío existencial que comenzaba a crecer en su interior. Pensaba para sí mismo con cierta desesperación: ¿de qué sirve todo esto si no tengo a alguien con quien compartirlo? ¿De qué sirve todo lo que he logrado si por dentro me siento tan solo? ¿Por qué, a pesar de tenerlo todo, aún me siento incompleto? Y así, mientras miraba al horizonte desde su isla, Gustavo se hizo una pregunta a la que jamás había dedicado tiempo. ¿Es esto realmente todo lo que quiero en la vida? ¿Esto es la felicidad? En ese momento, su mundo, tan lleno de lujos, comenzó a desmoronarse lentamente, porque dentro de él despertaba una necesidad que nunca había reconocido. La necesidad de una conexión real, la necesidad de algo más allá de los bienes materiales.
Y fue en ese momento, cuando menos lo esperaba, que algo inesperado ocurrió. La llegada de una persona que cambiaría su vida por completo. Mariana. Ella no era una mujer de poder. No era una ejecutiva brillante ni una empresaria exitosa. Era solo una joven que trabajaba en la mansión de Gustavo. En el fondo, Mariana era invisible para todos los demás. Su trabajo era servir y pasar desapercibida. Pero había algo en ella, algo que capturó la atención de Gustavo de una manera que nunca había experimentado antes. Mariana tenía una presencia única, pero su grandeza no era externa, sino interna. Se reflejaba en su manera de ser, en su actitud discreta pero firme, en su capacidad de observar sin ser observada. Una mañana, mientras Mariana servía café, algo tan simple como un descuido hizo que una servilleta cayera de su bandeja. En un reflejo casi instintivo, Gustavo extendió la mano y la tomó antes de que tocara el suelo. En ese pequeño gesto, sus ojos se cruzaron. Un vistazo fugaz, casi imperceptible, pero que tuvo un impacto profundo en él. No era un gesto ostentoso ni un gran evento. Solo un simple y sincero intercambio de sonrisas, casi como un reconocimiento silencioso entre dos almas solitarias. Este gesto, que podría haber sido olvidado rápidamente por cualquiera, comenzó a sembrar en Gustavo una inquietud que no podía ignorar. Un interés profundo y, sobre todo, algo que nunca antes había sentido. La sensación de que Mariana, una joven simple, podía entender algo que él había perdido hacía mucho tiempo: la autenticidad de la vida. Algo tan simple, tan real, que no podía ser comprado ni fabricado. A medida que Gustavo observaba a Mariana, algo en su interior comenzó a cambiar. La imagen de ella, su forma de ser, la calma en sus ojos, le hizo cuestionarse. ¿Es posible que haya estado buscando la felicidad en los lugares equivocados? ¿Es posible que, en su búsqueda de poder y dinero, se haya olvidado de lo más importante, de ser humano? Pero Gustavo no estaba preparado para este tipo de revelación. Durante años, había vivido con la creencia de que todo en la vida podía ser controlado. Si quería algo, solo debía trabajar más duro para conseguirlo. Si deseaba algo, debía comprarlo. Pero lo que Mariana le estaba mostrando, sin decir una palabra, era algo que el dinero no podía alcanzar. La conexión genuina, algo que solo podía ser vivido, no adquirido. Ese primer encuentro, ese primer gesto simple, comenzó a despertar en Gustavo una serie de preguntas difíciles. ¿Puedo cambiar? ¿Realmente soy feliz con lo que tengo? Y lo más importante, ¿puedo encontrar la paz que tanto busco a través de una persona como Mariana? Una mujer que, para todos los demás, era invisible, pero que, para él, comenzaba a aparecer el faro que lo guiaría hacia un futuro diferente. Así es como comienza el verdadero viaje de Gustavo. Un viaje hacia el autodescubrimiento, hacia la posibilidad de redención y hacia la comprensión de que tal vez, solo tal vez, lo que realmente necesita es algo que nunca podrá comprar. Algo más profundo que todo el poder y el dinero que ha acumulado a lo largo de su vida. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continuará la vida de Gustavo y Mariana, no olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún episodio. Y por favor, comenta abajo qué te ha parecido hasta ahora, de dónde nos estás viendo y si tienes alguna sugerencia o reflexión sobre lo que está por venir. Queremos saber tu opinión. Mariana siempre vivió en las sombras de los demás. Aunque trabajaba en el mismo hotel que los turistas visitaban, siempre se mantenía oculta. Nadie la veía realmente. Su presencia pasaba desapercibida entre los empleados que, como ella, estaban allí para servir y no para ser vistos. En el elegante mundo que rodeaba a Gustavo, ella era una pieza casi invisible.
una sombra que se desvanecía con cada paso que daba. Pero la verdad era que, aunque los demás no la notaran, Mariana cargaba consigo un secreto que la hacía única, un secreto que, si se llegara a conocer, podría cambiar todo lo que los demás pensaban sobre ella. Mariana poseía un cuaderno, uno pequeño, sencillo, pero que para ella era el único objeto realmente importante en su vida. Este cuaderno era su refugio, su escape de la realidad. Mientras los demás la veían como una empleada más, sin rostro, sin voz, ella encontraba en aquellas páginas el espacio perfecto para ser quien realmente era. Allí escribía todo lo que su alma no podía decir. Plasmaba en palabras las angustias y dolores que llevaba en su interior, esos sentimientos que no se podían compartir con los demás. Poesía, frases, pensamientos, todo lo que a ella le faltaba para poder respirar. En cada página Mariana expresaba su más profundo dolor, la soledad que la consumía, la invisibilidad que sentía a diario, la falta de conexión real con los demás. Pero en medio de todo eso, también se encontraba la esperanza, un atisbo de luz en medio de la oscuridad. Sus palabras hablaban de una belleza cruda, de un sufrimiento que la había moldeado, pero que al mismo tiempo la había dado una fuerza inmensa. Era como si sus poemas fuesen una forma de resistir, de mantenerse en pie a pesar de todo lo que había vivido. Cada palabra que escribía no solo reflejaba su dolor, sino también su deseo de encontrar algo más en la vida, algo más profundo, algo real. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese cuaderno existía. Para todos, Mariana era una joven que simplemente pasaba desapercibida, una sombra entre las sombras. Nadie veía lo que ella realmente sentía. Nadie veía su corazón lleno de emociones y pensamientos complejos. Pero todo eso cambió el día que Gustavo, por accidente, encontró ese cuaderno. Él no lo estaba buscando. Un día, mientras paseaba por la mansión, se encontró con el cuaderno de forma casual, olvidado sobre una mesa en uno de los pasillos. Era un objeto sencillo, pequeño, algo que fácilmente podría haberse pasado por alto, pero algo en él llamó la atención de Gustavo. Al principio solo pensó que podría ser un simple diario, algo sin importancia. Sin embargo, cuando lo abrió y comenzó a leer las primeras palabras, algo en su interior despertó. Las palabras de Mariana no eran solo poesía, eran una ventana a su alma. Gustavo empezó a leer con más atención, y cuanto más leía, más sentía que esas palabras hablaban directamente a él. Mariana hablaba de la soledad, de la tristeza, de la lucha constante por encontrar sentido en un mundo que la ignoraba. Sus palabras, aunque dolorosas, eran bellas en su crudeza. Gustavo empezó a ver en ellas algo que nunca había reconocido en su propia vida, una vulnerabilidad genuina. Durante años, él había vivido rodeado de lujos, de poder, de riqueza, pero nunca había sido capaz de ser tan sincero consigo mismo. Las poesías de Mariana hablaban de una verdad simple, pero profunda, algo que él nunca había experimentado: la autenticidad. Cada verso que leía parecía penetrar en su corazón. Era como si Mariana supiera exactamente lo que él había sentido durante años, pero no había sido capaz de expresar. La soledad que compartían, aunque diferente, era la misma. Él, que había creído que el dinero y el poder eran las respuestas para todo, empezó a comprender que aquellos sentimientos de vacío no podían ser llenados con nada material. Mariana, en su dolor, parecía haber encontrado algo que él nunca había buscado: la aceptación de sí misma, la capacidad de enfrentar la vida tal como es, sin máscaras ni escudos. A medida que leía las palabras de Mariana, Gustavo se sentía más expuesto. Era como si sus propios demonios salieran a la superficie al entrar en contacto con la vulnerabilidad de ella. Algo tan sencillo como un cuaderno, algo tan personal, había desnudado su alma.
Mariana, a través de su poesía, lo había hecho enfrentarse a la verdad que había estado evitando por años. Él pensaba que su vida estaba llena de logros, pero al leer las palabras de Mariana, se dio cuenta de que su vida, en realidad, estaba vacía de experiencias auténticas. Se dio cuenta de que por más que tuviera poder y dinero, nunca había vivido realmente. Siempre había estado encerrado en su propio mundo de éxito y apariencia, pero nunca había tenido la valentía de ser vulnerable, de sentirse realmente conectado con los demás. Gustavo, confundido y tocado por lo que acababa de descubrir, sintió una mezcla de fascinación y culpabilidad. Quería saber más de Mariana, quería entender cómo alguien tan joven podía ver la vida de una manera tan profunda, tan honesta, pero también sentía que había invadido algo muy personal, algo que no le pertenecía. Sin embargo, la curiosidad lo superaba. Con el cuaderno en sus manos, Gustavo no podía evitar sentirse atrapado por las palabras de Mariana. Él sentía que, al leerlas, no solo había descubierto el alma de ella, sino también la suya. A través de su dolor, Mariana le estaba mostrando una salida, una forma de ver la vida que él nunca había considerado. Sin quererlo, ella lo estaba desafiando a mirar más allá de su propio mundo, a cuestionar todo lo que creía saber sobre la felicidad y el éxito. De repente Gustavo no podía ignorar la necesidad de conocerla más. Quería entender la historia detrás de esos versos. Quería saber qué había llevado a Mariana a escribir de esa manera. Sabía que había algo más en ella, algo que no era visible a simple vista, algo que la hacía única. Mariana había dejado una marca en él. Sin quererlo, ella había despertado en Gustavo una necesidad de conectar con lo que realmente importaba en la vida. Sin darse cuenta, ella le había mostrado un camino que él nunca había imaginado. Ahora, la pregunta era, ¿tendría él el valor de seguir ese camino? ¿Tendría la valentía de acercarse a Mariana y enfrentar las verdades que ella había expuesto con sus palabras? Si estás disfrutando esta historia y quieres saber qué sucederá con Gustavo y Mariana, no te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los episodios de esta emocionante trama. Y no olvides dejarnos un comentario diciéndonos de dónde nos ves, qué piensas de la historia hasta ahora y qué esperas para los próximos capítulos. Nos encantaría saber tu opinión. Gustavo no podía dejar de pensar en Mariana. Las palabras de su cuaderno, cargadas de emociones crudas y sinceras, lo habían desbordado. Lo que él había considerado hasta ese momento como una vida exitosa, llena de lujos y poder, comenzó a parecerle vacío y superficial. Nunca había conocido a alguien como ella. Mariana no solo lo desafiaba a través de su dignidad, sino que le mostraba una realidad que él había ignorado por completo. La autenticidad, la vulnerabilidad, la fortaleza que proviene de no dejarse dominar por las apariencias. Él se encontraba atrapado en una guerra interna. Por un lado, su atracción por Mariana era innegable. Cada vez que la veía, su presencia lo hipnotizaba. Su mirada, su calma, su forma de moverse y, sobre todo, su actitud desafiante, todo eso lo mantenía cautivo. Pero por otro lado, había una barrera social y económica que los separaba, que no podía ignorar. Él era un hombre rico, poderoso, intocable, que había logrado todo lo que la sociedad consideraba valioso. Ella, en cambio, era una joven simple, una empleada más, invisible para los ojos de los poderosos. Su vida estaba marcada por la invisibilidad, por el trabajo silencioso y la constante lucha por encontrar su propio lugar en un mundo que la relegaba. Gustavo, un hombre acostumbrado a que todo estuviera a su alcance, se veía atrapado en un dilema. ¿Cómo podía acercarse a alguien como Mariana sin que su posición de poder se interpusiera?
¿Cómo podría romper las barreras sociales y económicas que los separaban sin parecer que solo la veía como un capricho más en su vida? En los días siguientes, su deseo de conocerla mejor solo creció, pero sabía que las cosas no serían fáciles. Mariana no era como las demás personas que él había conocido. No se dejaba seducir por su poder ni por su dinero. Ella representaba todo lo que él había evitado confrontar durante años: la verdadera humanidad, la vulnerabilidad, la capacidad de ser uno mismo sin importar las expectativas sociales. Esto lo desconcertaba y a la vez lo atraía con una fuerza que no podía entender. Un día, después de varias interacciones que lo dejaban cada vez más intrigado, Gustavo finalmente se atrevió a dar un paso más. La invitó a tomar un café, de una manera que a él le pareció natural, como si fuera lo más sencillo del mundo. «Mariana», dijo, mientras la miraba a los ojos con una intensidad que no había mostrado antes, «¿por qué no tomamos un café? A veces creo que todos estamos tan absorbidos por nuestras responsabilidades que olvidamos los momentos simples». Para él, esta invitación no tenía nada de especial. Era un gesto común, algo que había hecho miles de veces con otros, incluso con otros empleados. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Mariana, sin embargo, no respondió de la forma que él esperaba. Al principio, ella lo miró en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, ni nerviosismo, ni interés. Era una mirada decidida, firme, como si hubiera tomado una decisión que nada ni nadie podría cambiar. «Lo siento, señor Gustavo, pero no soy una mujer fácil», dijo Mariana con una calma que dejó a Gustavo sin palabras. «No soy una distracción ni un capricho para usted. Mi dignidad no está en juego. No quiero ser solo una más en la lista de momentos pasajeros que busca tener». Esas palabras, tan directas, tan llenas de fuerza, golpearon a Gustavo como un puño en el estómago. Nunca, en todos sus años de poder y riqueza, nadie lo había desafiado de esa manera. Nunca había conocido a alguien que lo mirara a los ojos y le dijera no, sin reservas, sin miedo. La mayoría de las personas que se acercaban a él lo hacían con una mezcla de admiración, deseo o interés por su poder. Pero Mariana, de una manera sencilla y pura, lo rechazó. No por desprecio, sino porque sabía quién era y lo que valía. Mariana no tenía miedo de decir no. No le importaba que él fuera rico o poderoso. Para ella, la dignidad no se negociaba ni con un café, ni con promesas de momentos agradables. Y lo más importante, no quería ser vista como una simple distracción o un objeto de deseo momentáneo. En ese momento, ella reafirmó su posición de manera tajante. No sería arrastrada por el mundo superficial en el que Gustavo se movía. Tenía más que ofrecer y no pensaba rebajarse a las expectativas sociales que él intentaba imponerle. La respuesta de Mariana desarmó a Gustavo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Había esperado que ella aceptara la invitación con una sonrisa, con esa sumisión tan común en el trato con él. Pero Mariana lo había despojado de esa expectativa. Ella había puesto en evidencia lo que él nunca había considerado: que las personas no son juguetes de poder, que la dignidad no tiene precio y que el respeto verdadero no se puede comprar con riqueza. A pesar del rechazo, algo en Gustavo cambió. En lugar de sentirse despectivo o molesto por la negativa, comenzó a admirar profundamente a Mariana. Su orgullo, su firmeza, su capacidad para mantenerse fiel a sí misma lo deslumbraron. Durante años, Gustavo había estado rodeado de personas que se inclinaban ante su poder, que lo alababan y lo buscaban por interés. Pero Mariana lo había desafiado de una manera que nadie más había logrado. Ella no lo veía como una figura intocable, lo veía como una persona, un ser humano, con defectos, con inseguridades, como cualquiera.
Fue en ese momento cuando Gustavo se dio cuenta de que lo que sentía por ella no era solo atracción superficial. Lo que lo cautivaba era la fuerza que emanaba de su ser, la autenticidad con la que enfrentaba la vida, la forma en que desafiaba las normas sin temor a las consecuencias. Por primera vez sentía que estaba frente a alguien que no lo veía solo por lo que representaba, sino por lo que era realmente. La relación entre ellos había dado un giro. Ahora no se trataba solo de deseo, sino de respeto mutuo. Gustavo entendió que su verdadera atracción hacia Mariana no residía en su apariencia, sino en su carácter. El rechazo que había recibido no había sido una derrota, sino una lección. En lugar de enfurecerse o sentirse humillado, se sintió atraído por la autenticidad de ella, y en ese momento, por primera vez, dejó de ver a Mariana como una mujer común y la empezó a ver como alguien verdaderamente extraordinario. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo se desarrollará la relación entre Gustavo y Mariana, no te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones y no perderte ningún episodio de esta trama intrigante. Y, por favor, deja tu comentario. Cuéntanos qué piensas de lo que sucedió hasta ahora, de dónde nos estás viendo y qué crees que sucederá a continuación. Nos encantaría saber tu opinión. Desde el momento en que Gustavo comenzó a mirar a Mariana con otros ojos, algo en el aire de la mansión cambió. Había un nuevo interés en su vida, algo que, aunque parecía discreto al principio, comenzó a hacerse más y más evidente para aquellos que lo observaban de cerca. Entre esos observadores se encontraba Rafael Souza, el socio más cercano a Gustavo y alguien que había sido testigo del poder y el control de su amigo durante años. Pero ahora Rafael comenzaba a notar algo que no le gustaba. Había una ligera transformación en Gustavo, algo que no podía comprender por completo, pero que definitivamente lo inquietaba. Gustavo, antes siempre imperturbable, ahora estaba distraído, preocupado. Pasaba más tiempo observando a Mariana, buscando excusas para interactuar con ella, y en los pocos momentos que coincidían, había algo en su mirada que ya no era frío ni distante. Rafael, al percatarse de esto, comenzó a sentir que algo se estaba desmoronando, algo que podría cambiar el equilibrio de poder entre ellos. Para Rafael, quien siempre había sido una pieza fundamental en el mundo de los negocios de Gustavo, todo esto representaba una amenaza. Era claro para él que Mariana no solo había tocado algo en Gustavo, sino que podría estar comenzando a desmantelar la imagen de control absoluto que Gustavo había cultivado durante tanto tiempo. No solo era una cuestión de celos o inseguridad, sino una estrategia calculada. Rafael había estado manejando el poder detrás de las cortinas por años. Pero ahora una joven sencilla, una funcionaria sin influencia, estaba amenazando su lugar en la jerarquía de Gustavo. Y como todo hombre de negocios sin escrúpulos, Rafael vio una oportunidad para aprovecharse de la situación. Si no podía controlar directamente a Gustavo, tal vez podría influir sobre su entorno más cercano. Fue así como, sin perder tiempo, ideó un plan para manipular a Mariana y usarla a su favor, sabiendo que su situación era mucho más vulnerable que la de Gustavo. La estrategia de Rafael fue directa. Si no podía ganarse la lealtad de Mariana con dinero, entonces intentaría comprarla con lo único que él pensaba que ella querría: una vida mejor. Un futuro de lujos y comodidad que podría ofrecerle en lugar de la vida monótona y discreta que ella llevaba en la mansión. Pensó que, siendo tan simple como era ella, nada de lo que le ofreciera podría ser rechazado. Un día, mientras Mariana trabajaba en uno de los pasillos de la mansión, Rafael se acercó con una actitud suave, casi paternal, como si intentara dar un consejo amigable. Mariana comenzó: «Sé que las cosas no son fáciles para ti,
que has estado aquí por mucho tiempo sin recibir el reconocimiento que mereces. Yo podría cambiar todo eso para ti. Podrías vivir una vida diferente sin tener que estar a la sombra de nadie. Podrías ser alguien importante, alguien que no se conforma con lo que la vida le da. Todo lo que tienes que hacer es alejarte de Gustavo, salir de su órbita. Yo te ofreceré una nueva vida, una mejor vida. Mariana lo miró en silencio, con una calma que sorprendió a Rafael. No era la respuesta que esperaba, ni la actitud sumisa que él había imaginado. A diferencia de otras mujeres que podría haber manipulado con facilidad, Mariana no solo lo escuchó, sino que, con firmeza y dignidad, respondió: «No soy una mujer que se pueda comprar, señor Rafael. No importa lo que me ofrezca, mi integridad no tiene precio. No soy una pieza en su juego de poder, y no me interesa su oferta». Rafael se quedó momentáneamente en shock. No esperaba esa respuesta, no de alguien como Mariana. En su mente, ella no era más que una joven que, al ser tan humilde, no podría rechazar una oportunidad como esa. Pero lo que no sabía era que Mariana no solo tenía una fortaleza interna que él no había considerado, sino que también entendía el valor de su dignidad de una manera que él nunca podría comprender. La negativa de Mariana desarmó a Rafael, pero no de la forma que él había anticipado. En lugar de enfurecerse, algo dentro de él comenzó a cuestionarse. ¿Cómo podía una simple funcionaria, una joven sin recursos ni poder, resistir tal oferta? ¿Qué tenía Mariana que lo hacía tan diferente de todas las demás personas que él había manipulado a lo largo de los años? La respuesta era simple. Mariana no era una mujer común. Su dignidad, su sentido del valor personal, la hacían inquebrantable. Mientras tanto, Mariana comenzó a sentir una calma en su interior. Aunque la oferta de Rafael había sido directa, había sido también una oportunidad para reafirmar su posición. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no iba a permitir que su vida fuera definida por las expectativas o manipulaciones de otros. La riqueza que Rafael le ofrecía no tenía poder sobre ella. Lo que tenía, lo había ganado por su propia lucha, por su propio esfuerzo, y no permitiría que nadie la despojara de lo que era. Pero lo que Mariana no sabía es que su rechazo a la oferta de Rafael había comenzado a desencadenar una serie de eventos que cambiarían la dinámica de poder en la mansión. Rafael, al verse rechazado y desafiado por ella, no pudo contener su rabia. En su mente, una estrategia más astuta comenzaba a formarse. Si no podía ganar a Mariana con dinero, entonces la haría caer en el juego sucio de la manipulación. Lo que no esperaba era que, a medida que intentaba desacreditarla, la verdad sobre sus propias acciones comenzaba a salir a la luz. Poco a poco, otros empleados comenzaron a notar el comportamiento manipulado de Rafael. La forma en que utilizaba su poder para controlar situaciones, para hacer que las personas se alinearan con sus deseos sin importarles el costo moral. Su corrupción comenzó a ser evidente. Ya no solo estaba manipulando a Mariana, estaba tentando a otros con promesas de poder, y algunos empezaron a hablar sobre sus juegos oscuros. Rafael, que antes había sido un hombre respetado y temido, comenzó a perder la credibilidad entre los demás. En ese momento, Mariana comenzó a darse cuenta de algo fundamental. El verdadero poder no está en el dinero ni en la manipulación. El poder real está en la integridad, en mantenerse firme ante la adversidad, en no ceder ante los chantajes ni las promesas vacías. Ella, con su rechazo, había puesto en evidencia la verdadera cara de Rafael, y mientras él intentaba destruirla, ella comenzaba a construir algo mucho más fuerte, su propia resistencia y su poder interior. Si estás disfrutando de esta historia y te preguntas qué sucederá con Mariana, Rafael y Gustavo, no te pierdas el próximo capítulo. Dale like,
Comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de los próximos episodios. Déjanos tus comentarios. Cuéntanos qué piensas de lo que ha pasado hasta ahora, de dónde nos estás viendo y qué crees que ocurrirá a continuación. Nos encantaría saber tu opinión. Gustavo y Mariana, a pesar de las diferencias que los separaban y de los obstáculos que enfrentaban, habían comenzado a vivir un amor secreto. Lo que comenzó como una conexión profunda, alimentada por el respeto y la admiración mutuos, se había convertido en una relación real. Sus encuentros eran furtivos, en rincones apartados de la mansión o en la playa desierta, donde solían compartir momentos de intimidad, lejos de los ojos curiosos de la sociedad y los empleados. En esos momentos, sentían que finalmente podían ser ellos mismos, sin las máscaras que el mundo les había impuesto. Sin embargo, todo lo que parecía un refugio seguro para ellos estaba a punto de desmoronarse. Rafael, al ver que su manipulación no había logrado destruir a Mariana ni apartarla de Gustavo, recurrió a la táctica más vil que conocía, la exposición pública. Sabía que si algo podría quebrar a Gustavo, sería la humillación. Y nada sería más destructivo que ver su propio amor expuesto de manera cruel ante todos los que lo respetaban, temían o admiraban. Una tarde, mientras Gustavo y Mariana se encontraban en la playa, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos, un fotógrafo oculto capturó el momento en que se besaban. Un beso que para ellos representaba todo lo que no podían expresar con palabras. Un beso que simbolizaba su lucha por el amor verdadero en medio de un mundo lleno de reglas no escritas. Pero para Rafael, este beso era la oportunidad perfecta para destrozar lo que más amaba Gustavo. Al día siguiente, las imágenes del beso comenzaron a circular por los medios. Era un escándalo, un golpe directo a la imagen pública de Gustavo, el hombre que había construido su imperio sobre una fachada de intocabilidad y éxito. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente y pronto se convirtió en tema de conversación en todos los círculos en los que Gustavo había sido respetado. Las miradas se volvieron acusadoras. La opinión pública comenzó a cuestionar no solo su juicio, sino su moralidad. La figura que representaba la perfección empresarial ahora estaba siendo desmantelada por un simple beso en la playa. Gustavo, ante el caos que se desató, se sintió abrumado. Sabía que su reputación estaba en juego, pero también sabía que había algo mucho más importante que proteger: su amor por Mariana. Mientras los ejecutivos de su empresa lo presionaban para que tomara decisiones drásticas, mientras los medios lo atacaban sin piedad, Gustavo se encontraba atrapado entre el deseo de salvar su imperio y la necesidad de proteger lo que realmente le daba sentido a su vida. Mariana. Fue entonces cuando, en medio de todo este torbellino, Gustavo se encontró cara a cara con Rafael. El hombre que había estado detrás de todo esto, que había manipulado a las personas y utilizado sus propios miedos para hacerle daño, lo miraba con una sonrisa triunfante, sabiendo que había logrado lo que quería. Pero, para Gustavo, esa sonrisa ya no tenía poder. Lo que Rafael no sabía era que el daño que había causado había provocado una chispa en él, un cambio definitivo. Gustavo miró a Rafael con firmeza y, en un acto que sorprendió incluso a sus propios aliados, le dijo: «Todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que he logrado, ya no importa. He construido un imperio, pero en este momento, lo que más quiero es algo que no se compra con dinero: el respeto y el amor de Mariana». Con una mirada decidida, Gustavo se dirigió a su despacho. En su mesa descansaba el contrato que había estado negociando durante meses, un contrato que aseguraría una inversión multimillonaria en su empresa. Era un acuerdo que garantizaría su éxito, que consolidaría aún más su poder en el mundo de los negocios.
Pero, en ese momento, Gustavo miró el papel con una claridad que nunca antes había tenido. Lo que tenía ante él ya no representaba su futuro, representaba su pasado, su vida anterior, la vida que había estado dispuesto a sacrificar por mantener el poder. Sin decir una palabra más, Gustavo tomó el contrato con una mano firme y con determinación lo rasgó en pedazos frente a los ojos de Rafael. El sonido del papel desgarrado llenó la sala. Era el sonido de una decisión irreversible, de un hombre que había dejado atrás sus viejas creencias y que, por fin, había elegido lo que realmente importaba: su dignidad, su amor y su verdad. Rafael, en shock, no pudo decir nada. Sabía que acababa de perder la batalla, pero no comprendía la magnitud de la victoria de Gustavo. El poder que Rafael pensaba tener sobre él, sobre su vida, sobre su reputación, había sido destruido en un solo movimiento. Lo que realmente importaba había quedado claro para todos. Gustavo ya no estaba dispuesto a sacrificar su humanidad por más riquezas o éxito. El amor por Mariana, su amor verdadero, lo había transformado. Mariana, por su parte, estaba al tanto de la decisión de Gustavo, y aunque la situación era dramática, una parte de ella sentía una profunda gratitud. Ella había sido testigo del sacrificio más grande que alguien podía hacer: elegir lo que realmente importaba, sin miedo a las consecuencias. La dignidad de Gustavo, su valentía al tomar esa decisión, la conmovió profundamente. Él había demostrado con actos y no con palabras que el amor era lo único que valía la pena en este mundo. A partir de ese momento, Gustavo y Mariana sabían que su vida ya no sería fácil. Los desafíos seguían ahí, las presiones externas no desaparecerían, y las consecuencias de sus decisiones aún se sentían como una tormenta que los acechaba. Pero lo que habían ganado era más valioso que todo lo que habían perdido. Habían ganado la libertad de ser ellos mismos, la libertad de vivir sin miedo a las expectativas de los demás. Si estás disfrutando de esta historia, no te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo enfrentan Gustavo y Mariana las consecuencias de sus decisiones. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para seguir esta emocionante trama. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de lo que vendrá. Déjanos un comentario y cuéntanos qué piensas de lo que ha pasado hasta ahora, de dónde nos estás viendo y cómo crees que continuará la historia. Queremos saber tu opinión. Gustavo ya no era el mismo hombre que había construido un imperio con sus propias manos. Las decisiones que tomaba ahora no eran impulsadas por la avaricia ni por el deseo de poder, sino por algo mucho más profundo: el amor. Mariana, con su firmeza y dignidad, había logrado tocar su alma de una manera que nadie más había hecho antes. Había sido su fuerza, su refugio, su razón para cuestionarse todo lo que creía saber sobre la vida. Pero, a medida que su amor crecía, también lo hacía el peso de las decisiones que debía tomar. Después de rasgar el contrato millonario y enfrentarse a Rafael, Gustavo se sentía libre, pero también atrapado en la tormenta de las consecuencias de sus elecciones. El mundo que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y los ojos de todos se centraban en él, esperando que tomara la decisión correcta. Sin embargo, el mayor desafío de todos no era enfrentar las críticas o las pérdidas materiales, sino el hecho de que en ese momento estaba a punto de perder a la única persona que realmente le importaba: Mariana. Mariana, a pesar de haber sido su apoyo incondicional, veía la situación desde una perspectiva diferente. Había sentido desde el principio que su amor por Gustavo traía consigo un precio demasiado alto. No solo el precio de la exposición pública, sino también el precio de destruir la vida que él había construido con tanto esfuerzo. ¿Cómo podría ella ser la causa de la caída de su imperio?
¿Cómo podría arruinar todo lo que Gustavo había trabajado por tantos años por su culpa? En su corazón, Mariana creía que el sacrificio era la única manera de proteger a Gustavo de la destrucción. Aunque él le había demostrado que no temía perderlo todo por ella estaba convencida de que lo que ellos estaban construyendo juntos sería insostenible. En su mente, la única salida era dejarlo ir para que él pudiera recuperar lo que había perdido y reconstruir su vida lejos de la tormenta que ella había traído. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Mariana se detuvo, mirando a Gustavo con los ojos llenos de lágrimas. La verdad que había estado evitando finalmente salió a la superficie. «Gustavo», dijo con voz quebrada, «sé lo que esto significa para ti y lo que tú sientes, pero yo no puedo ser la causa de tu caída. No puedo vivir sabiendo que, por estar conmigo, perderías todo lo que has construido. Lo que estás arriesgando por mí no vale la pena. Yo te quiero, pero el precio es demasiado alto. Es mejor que te olvide, que siga mi camino y tú el tuyo». Las palabras de Mariana golpearon a Gustavo como un balde de agua fría. Él no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ella pedirle eso? ¿Cómo podía decirle que se alejara de ella cuando él ya había tomado una decisión, cuando su amor por ella no era negociable ni reemplazable por nada en este mundo? Pero veía el dolor en sus ojos y comprendió que, aunque su amor por él era profundo, también lo era su miedo. El miedo a destruirlo todo. Gustavo, en silencio, la tomó de las manos. En sus ojos ya no había la misma incertidumbre que antes. Ahora había claridad, una claridad que lo había acompañado desde el momento en que decidió que su vida no valía la pena sin ella. «Mariana», dijo con firmeza, «tú no puedes decidir por mí lo que yo quiero. No quiero una vida sin ti. No quiero regresar a lo que tenía antes, a ese vacío, a esa soledad que me consumía. Yo ya no soy el hombre que temía perder su imperio. He aprendido que lo que realmente importa no está en lo que tengo, sino en lo que soy, en lo que comparto contigo. Si debo perderlo todo por ti, lo haré, porque tú eres lo único que me queda, y no voy a dejarte ir». Las palabras de Gustavo, llenas de convicción y amor, sorprendieron a Mariana. Ella había esperado que él cediera a la presión, que la dejara ir para salvarse a sí mismo. Pero ahora, viendo la determinación en su rostro, comprendió que Gustavo no estaba dispuesto a vivir sin ella. Él estaba dispuesto a arriesgarlo todo, a perder su imperio, su poder, su fortuna, para tener la vida que realmente deseaba. Una vida auténtica, libre de las falsas apariencias que el mundo le había impuesto. Era una decisión radical, dolorosa, pero también liberadora. Mariana, por su parte, entendió que no podía seguir sacrificando su propia felicidad por miedo al futuro. El amor que compartían no merecía ser enterrado bajo el peso de las expectativas ajenas. Si Gustavo estaba dispuesto a todo por ella, ella también debía hacer lo mismo. No podía permitir que su miedo los separara cuando lo que ambos necesitaban era ser valientes, ser sinceros consigo mismos y con el amor que sentían. «Entonces, hagámoslo», dijo Mariana con una nueva fuerza en su voz. «Vamos a dejar atrás todo lo que nos impide ser felices. Si debemos comenzar desde cero, lo haremos, pero lo haremos juntos». Así, tomados de la mano, tomaron la decisión más importante de sus vidas: dejar todo atrás. Gustavo, sabiendo que al tomar esa decisión arriesgaba su futuro y su reputación, se sintió por fin libre. No importaba lo que el mundo pensara de él ni las críticas que vendrían. Lo único que importaba era el amor que había elegido, el amor verdadero y puro que había encontrado en Mariana. Ellos decidieron renunciar a la vida que conocían, a todo lo que los había definido hasta ese momento, para comenzar de nuevo, sin miedo, sin cadenas. La tormenta de su vida estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, estaban juntos.
con la promesa de que su amor sería más grande que cualquier obstáculo que pudiera surgir en el camino. Si estás disfrutando de esta emocionante historia y quieres saber cómo Gustavo y Mariana afrontarán las consecuencias de su decisión, no te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas de lo que ha sucedido hasta ahora, de dónde nos estás viendo y cómo crees que continuará esta historia de amor y sacrificio. Nos encantaría saber tu opinión. Después de la tormenta que devastó sus vidas, llena de escándalos públicos, chantajes y amenazas de Rafael, Gustavo y Mariana finalmente lograron encontrar algo de paz. Aunque el camino hacia la reconstrucción de sus vidas no fue fácil, había algo diferente en el aire: el amor que compartían, la verdad que habían elegido y la promesa de un futuro juntos. Pero como sucede en toda gran historia, no todo estaba resuelto aún. Y Rafael, al ver que había perdido el control sobre ellos, orquestó su última jugada para intentar destruir su felicidad. Rafael había intentado destruir a Gustavo y Mariana de todas las maneras posibles, manipulando, amenazando, jugando con la moralidad de los demás. Pero la última jugada de Rafael sería la más destructiva, la que intentaría hacerles perder todo lo que habían logrado. Rafael, un hombre acostumbrado a usar su poder para manipular a las personas a su alrededor, ahora sentía que se le escapaba todo de las manos. Su ego y su control absoluto se estaban desmoronando, y no estaba dispuesto a perder ante alguien como Mariana, una mujer que había mostrado una dignidad que jamás había imaginado. Al principio, parecía que Gustavo y Mariana habían encontrado un respiro. Vivían tranquilos, alejados de los escándalos, reconstruyendo su amor y sus vidas con base en lo que era verdaderamente importante: su libertad, su amor mutuo y la honestidad que les permitía mirarse a los ojos sin miedo. Sin embargo, Rafael, al darse cuenta de que no podía quebrantar su felicidad a través de la humillación pública, decidió utilizar otra táctica más directa y oscura. Él, con su manipulación acostumbrada, comenzó a esparcir rumores falsos, intentando dividirlos y enfrentarlos. Pero lo que Rafael no sabía era que sus acciones no solo lo estaban llevando hacia su propia perdición, sino que también habían comenzado a despertar una conciencia colectiva entre los empleados de la isla. Aquellos que siempre habían temido a su poder, aquellos que vivían bajo su sombra y que nunca se habían atrevido a cuestionar sus abusos, empezaron a darse cuenta de la mentira que representaba Rafael. La situación de Gustavo y Mariana había generado un cambio. No solo ellos, sino todo el entorno que los rodeaba comenzaba a ver a Rafael como lo que realmente era: un hombre corrupto que se había aprovechado de la inocencia y la desesperación de los demás para mantener su dominio. Fue Mariana, precisamente, quien, al darse cuenta de cómo su presencia había sido clave para este despertar, se convirtió en un símbolo de resistencia. Ella, que siempre había sentido la presión de estar sola y en la oscuridad, ahora se veía rodeada de personas que, como ella, se habían cansado del abuso y la opresión. Su dignidad y su valentía se habían transformado en el faro para aquellos que querían salir del ciclo de manipulación. Mariana no solo estaba luchando por su amor con Gustavo, sino por todos los que se habían visto sometidos a la voluntad despiadada de Rafael. Los empleados, antes atemorizados, comenzaron a hablar, a contar sus historias de abuso, de manipulación, de sobornos. Un movimiento colectivo comenzó a tomar forma. Nadie, por fin, podía permanecer callado. Las historias se tejieron unas con otras y de repente, Rafael ya no podía controlar la narrativa. La verdad, esa que siempre había sido silenciada por el miedo y la vergüenza, salió a la luz. Los que antes temían enfrentarlo, ahora lo desafiaban públicamente, exigiendo justicia.
Cada uno de ellos era una pieza que había estado esperando su momento para caer, y cuando el momento llegó, lo hicieron con fuerza. La caída de Rafael fue rápida y total. Su imperio, basado en la corrupción y el abuso, comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. Las denuncias, las evidencias de sus malas prácticas, las historias de manipulación que comenzaron a circular entre la gente, lo dejaron completamente expuesto. La máscara de poder que había logrado construir durante tanto tiempo cayó. Y cuando ya no pudo controlar la situación, los mismos que antes lo temían lo vieron como el villano que siempre había sido. Pero la caída de Rafael no solo fue un triunfo para los que habían sufrido bajo su yugo, sino también una victoria simbólica para Gustavo y Mariana. No solo se trataba de un hombre que había sido despojado de su poder, sino de un sistema de opresión que finalmente se había quebrado. La lucha de Gustavo y Mariana representaba mucho más que una batalla personal. Era una lucha colectiva, un levantamiento contra la injusticia, una victoria para todos los que habían sido ignorados, despreciados, manipulados. Con la caída de Rafael, la vida de Gustavo y Mariana comenzó a tomar un nuevo rumbo. Ya no eran los mismos. Ya no se veían como personas atrapadas en un mundo de poder, manipulación y riqueza. Ahora sabían que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en lo que habían encontrado en ellos mismos: el amor, la valentía de ser auténticos y la libertad de vivir sin miedo. Gustavo y Mariana decidieron reconstruir sus vidas desde cero. Dejaron atrás el mundo que había sido construido sobre mentiras y falsedades. No les importaba perder lo que tenían, porque sabían que lo que habían ganado era mucho más valioso. Ya no deseaban un imperio, ni el poder que habían tenido. Lo único que querían era una vida auténtica, basada en la honestidad, el respeto mutuo y, por encima de todo, el amor. Ellos sabían que tendrían que enfrentar desafíos, que el camino no sería fácil, pero también sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La verdadera libertad, comprendieron, no estaba en huir de lo que les había causado dolor, sino en enfrentarlo de manera valiente y hacer lo correcto, aunque el precio fuera alto. La justicia no era solo para ellos, sino para todos los que habían sido víctimas de un sistema corrupto. Gustavo y Mariana eligieron no vivir en las sombras, sino abrazar la luz de su verdad. A lo largo de toda la historia hemos sido testigos de un viaje de superación, sacrificio y amor. Gustavo y Mariana, dos personas de mundos completamente diferentes, se unieron no solo por lo que sentían el uno por el otro, sino por la fuerza de sus valores. Enfrentaron el miedo, las adversidades y las presiones del poder, pero al final lo que realmente prevaleció fue el amor verdadero, la dignidad y la valentía de ser quienes realmente eran. La historia de Gustavo y Mariana nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en lo que poseemos o en el poder que ejercemos sobre los demás, sino en las elecciones que hacemos. Nos demuestra que, aunque las adversidades y los juicios sociales puedan ser abrumadores, la honestidad, el amor y la integridad pueden guiarnos hacia un destino mucho más gratificante que cualquier riqueza material. La verdadera libertad no está en huir, sino en enfrentar los desafíos con valentía y en elegir lo correcto, incluso cuando parece imposible. Si has disfrutado de esta emocionante historia y quieres saber más sobre las lecciones que Gustavo y Mariana nos han dejado, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos episodios. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la historia. ¿Qué piensas sobre el final? ¿De dónde nos ves? ¿Y qué te ha enseñado esta trama? Nos encantaría saber qué opinas.